¿Locura o lógica? Hablemos de la película de los juicios de Nuremberg o El juicio final. Y es que esta película me dejó pensando porque es una película donde un psiquiatra se va a perder en su propia mente al conocer el origen de este mal. Imagínate esto, una procesión de víctimas enormes y en un carro viene el segundo comandante al mando de toda esta catástrofe. Y frente a este hombre vamos a conocer a un psiquiatra que lo va a analizar que se llama Douglas Kelly, un psiquiatra norteamericano con una misión imposible: descubrir si estos hombres estaban locos o si ellos actuaron con plena conciencia. Y antes de contarte esta historia, te doy la bienvenida. Yo soy Ceci. Bienvenido a este Cineclub, tu cineclub favorito, el Cineclub del Subtexto. Sírvete tu cafecito, ponte cómodo, ponte cómoda, porque aquí vamos a hablar de un caso muy interesante y es el caso del juicio de Nuremberg, que es una película que justo ahorita está en los cines y que me pareció súper impactante y te voy a contar todo acerca de por qué deberías verte esta película si no te la has visto. Empecemos. Bueno, te cuento, eran finales de la Segunda Guerra Mundial y el mundo estaba sumergido en todo este caos y en toda la desolación que dejó esta guerra. Y es que la magnitud de esta tragedia fue enorme. Entonces, cuando ya finaliza, han capturado a 22 de los altos mandos y entre ellos estaba Hermann Göring. Y Hermann Göring era el segundo al mando después del señor del bigotito. Y es que estos hombres iban a ser llevados a un juicio sin precedentes en toda la historia, porque nunca habíamos tenido que hacer un juicio mundial a unos actores de una guerra. Y un país como Estados Unidos tenía que meterse a decir, bueno, tenemos que hacerles un juicio para saber si estos hombres merecen la horca o no. Y para todo esto tenían que contratar a un psiquiatra que respondiera una pregunta crucial. ¿Estos hombres estaban mentalmente aptos para un juicio o estaban completamente locos? Así que llamaron a Douglas Kelly. Y esto que les estoy contando, aunque hoy es una película y debe tener algunos aspectos fantasiosos, es una historia que sí pasó y es una historia inspirada en hechos muy reales. Y es que lo que parecía un juicio pronto se va a transformar en un duelo psicológico. Porque cuando Douglas Kelly conoce a Hermann Göring, se va a encontrar con alguien muy distinto a lo que él cree. Se va a encontrar con un tipo carismático, inteligente, manipulador, que domina la narrativa por su ingenio y que tiene una presencia que hace que le creas. Y frente a él tenemos a Douglas Kelly, un psiquiatra que lo va a tener que evaluar a él y a los otros 22 acusados. Y entonces para esto este Douglas Kelly va a mostrarnos un arsenal de técnicas de la psiquiatría y de la psicología, que a mí me encanta, pues porque estoy estudiando psicología. Entre esas el famoso test Rorschach. Sí, ese que parece como una manchita de tinta. Y te voy a explicar qué es el test de Rorschach y por qué es tan importante para entender la mente humana. Y es que este test es como un espejo de la mente. Esa tinta te muestra muchas cosas. No hay respuestas positivas, no hay respuestas malas. No importa si dices que ves un murciélago, dos personas besándose, una mariposa. Lo que importa es lo que revela tu imaginación de tu forma de pensar. Y Douglas Kelly lo utiliza para analizar si estas personas son coherentes o pueden ser psicópatas. Y lo que encontró con este test fue inquietante. La mayoría eran personas normales, con inteligencias entre promedio y superior. Y entonces esto significa que el mal no siempre viene de la locura, como pensamos nosotros. Viene de elecciones conscientes. No eran irracionales, no eran dementes, eran personas comunes, cultas, capaces de justificar lo injustificable. Y aquí aparece un libro que aparte está muy bueno que se llama La banalidad del mal. Y es como individuos aparentemente normales tienen la capacidad de cometer actos atroces, escondiéndose detrás de la burocracia, el fanatismo y la obediencia ciega. Sí, luego también lo vemos en cosas como el experimento Stanford, que hay una buena película de eso. Pero entonces, mientras Douglas Kelly analizaba a este acusado, comenzó a perder su propia mente. Sí, Göring estaba ganando la batalla. Él se fascinó por la personalidad de Göring
y cruzó líneas rojas que no debía cruzar. Lo cuidó físicamente, le envió cartas a su esposa, a la esposa de Göring. Él lo intentaba desenredar todo el tiempo, pero más se enredaba hasta que en el juicio ve los crímenes de estado de Göring. Y lo que debía analizar él como un caso clínico se volvió una relación muy peligrosa. Un espejo que reflejaba no solo la crueldad, sino también el carisma. Y creo que lo que más le dolió a Douglas Kelly fue en el juicio. Ver lo que hizo este hombre y haber pensado en algún momento que no era un monstruo, que era un genio, que era su amigo, que le caía bien, que se sentía reflejado con la personalidad de este hombre. Como les digo, la fascinación de Kelly es que no se enfrentaba a un monstruo irracional, sino a un hombre carismático, inteligente y con un sentido del humor. Göring sabía utilizar ese encanto para manipular y eso desarmó a este psiquiatra. Entre bromas, chistes, juegos se hicieron amigos. Y Kelly estaba acostumbrado a tratar psicológicamente soldados que tenían fatiga de combate o estrés postraumático. Y en este caso se encontró con una persona que no solamente le respondía a las preguntas, sino que lo retaba psicológicamente, lo seducía con una narrativa y lo hacía sentir interesado en ese duelo mental, porque a veces lo maquiavélico puede ser tan atrapante. Sí, tal vez a ti, igual que a mí, te gusta ver estos programas de Detective Crime y de, ¿cómo se llama el otro? La escala del mal. Pero esto tiene un sentido. Y es que en estos mismos programas descubrimos que no siempre esta gente se esconde entre gritos y violencias. A veces se disfraza de carisma, de inteligencia, como en el caso de Ted Bundy. Y eso refleja algo que nos aterra y es que tienen rasgos que nosotros mismos tenemos. Y es algo espantoso de ver porque siempre queremos que sean personas completamente monstruosas. Claro, para ser capaces de algo tan terrible debería ser un monstruo. Entonces eso mismo le pasó a Douglas Kelly. Cuando alguien refleja rasgos que nosotros mismos tenemos, energía, humor, inteligencia, la conexión se va a volver peligrosa porque va a ser un espejo distorsionado de nosotros mismos. En el caso de Göring y Kelly, ambos eran egocéntricos, brillantes, narcisistas, y esa similitud lo atrapó a Douglas Kelly. Y es que nosotros en Göring, desde la psicología, lo busqué también en los casos clínicos que se le hicieron, en su perfil lo arraigaban con rasgos de narcisista manipulador psicopático. O sea, él era capaz de usar su carisma para dominar, incluso a quienes lo estaban analizando. Y la fascinación que generó este hombre en Douglas Kelly nos demuestra cómo el mal puede ser seductor, cómo se puede disfrazar de inteligencia, de humanidad y tal vez hasta de un padre preocupado por su hija, pero que no se preocupó por las miles de familias que destruyó. Después de toda esta historia, esto marcó la vida de Douglas Kelly y varios factores entre lo ético y esto lo desbordaron. Douglas Kelly cayó en el alcoholismo, ya que descubrió que el mal no era un monstruo irracional, sino algo que podía esconderse detrás de un escritorio, detrás de una sonrisa. Si ellos, los monstruos, eran tan comunes, entonces cualquiera podía ser capaz de lo mismo y de todos esos actos atroces que él tuvo que ver en ese juicio. Y es que el mal no es una locura, es una elección. Vivió con la certeza de que el mal podía ser algo real y cotidiano, algo racional. Y esa visión oscura lo llevó a la depresión, al alcohol y a desvivirse a sí mismo. Y el psiquiatra que había analizado las mentes del mal terminó perdiendo su propia mente. Y entonces esto hizo de este juicio un juicio sin precedentes, un juicio para mostrar el mal y que otras personas no se siguieran inspirando de este. No era solamente un acto legal, era un acto simbólico. El mundo entero se sentó a exigir justicia. Los acusados, como les decía, no eran soldados rasos y marginales, eran altos mandos, hombres cultos, que habían utilizado su inteligencia y su poder en destruir, en legitimar la barbarie. Y allí está la gran pregunta. ¿Puede alguien escudarse en la obediencia ciega, en solo cumplir órdenes para hacer actos atroces?
Y la película nos muestra que no. Cada decisión, cada firma, cada sentencia contra esas personas inocentes que perdieron su vida fue un acto consciente de estas personas. Y por eso la responsabilidad individual debe prevalecer. Y este juicio se convirtió en un espejo incómodo para toda la humanidad y para todos los tiempos de nuestra humanidad. Los acusados no son monstruos de cuentos, son personas racionales, personas comunes con educación y con familia. Y eso resulta muy perturbador, que el mal sea tan banal. Y esta película nos recuerda que el peligro no está en los fanáticos, sino en los profesionales que renuncian a su conciencia y se convierten en un engranaje del sistema. Entonces, ya para finalizar, la moraleja final de esta historia que les recomiendo verse porque visualmente tiene una estética hermosa. Russell Crowe ha sido un personaje que le doy 10 de 10, ¿te lo crees? Es muy convincente. Es una película cruda, es una película que te toca las fibras emocionales, que te hace un sentimiento de catarsis fuerte de, uff, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Pero sí, hay una moraleja dentro de toda esta historia. Y la moraleja del juicio final de Nuremberg es dura pero necesaria. Y es que el mal no siempre grita ni se esconde dentro de la locura como quisiéramos tú y yo creer, como que es ese monstruo debajo de la cama o que tiene una cara horrible. A veces el mal sonríe, se ve normal y carismático, pero la única barrera contra la barbarie es nuestra responsabilidad individual. Cada persona, sin importar su cargo o su contexto, debe ser responsable de sus actos y que la memoria debe prevalecer para no repetirse. Entonces, cuéntame, ¿te viste Los Juicios de Nuremberg? Sé que es una película muy fuerte. Les cuento que me estoy viendo la historia de John F. Kennedy Jr., que se llama Love Story, está en Hulu, en Disney Channel, y me ha parecido maravillosa, me ha parecido buenísima, qué elección de casting tan increíble, me tocan las fibras noventeras, y me encantó esta historia porque hace poquito escuché un psicólogo que nos hablaba que la mayoría nos relacionamos desde el trauma, y no sé si les gustaría que les trajera esa historia en el próximo video. Chao, chao. No olvides comentar, suscribirte, darle like y nos vemos en un próximo video.